Lo que estás a punto de escuchar te dejará completamente sin palabras, absolutamente sin palabras, sin capacidad de procesar lo que tus oídos van a recibir. Porque lo que sucedió en Banco Respetable, en Ciudad de México, cuando hombre humilde entró pidiendo ayuda simple y fue echado con desprecio por guardias de seguridad, no solo desafía toda lógica, sino que revela verdad tan brutal sobre crueldad hacia pobres, sobre discriminación sistemática, sobre hipocresía de instituciones que dicen servir a todos, que cambiará para siempre cómo ves el sistema financiero. Un hombre, vestido humildemente, sin cuenta bancaria, sin dinero visible, sin nada que impresionara, entró a banco pidiendo simplemente ayuda para entender documento legal. Nada más, solo orientación, solo 5 minutos de tiempo, solo compasión humana básica. Y lo trataron como basura, como criminal, como alguien que no merecía ni estar ahí. Guardias lo sacaron físicamente, gerente lo humilló públicamente, clientes ricos se burlaron. Todos, absolutamente todos, juzgaron por apariencias, por ropa vieja, por falta de cuenta bancaria, por no tener dinero para depositar. Nadie preguntó quién era, nadie mostró humanidad, nadie vio más allá de superficie, solo vieron pobre. Y trataron pobre como sistema trata pobres, con desprecio institucional, con violencia burocrática, con crueldad que destruye dignidad humana. Pero ese hombre humilde que todos despreciaron, no era quien parecía, porque cuando reveló su identidad, cuando mostró quién era realmente, cuando verdad salió a luz de forma que nadie podía negar, todo colapsó, absolutamente todo, para empleados, para gerentes, para banco entero, porque ese hombre era Jesús, disfrazado, probando corazones, como siempre hace. Y lo que pasó después, cuando todos entendieron a quién habían expulsado, a quién habían humillado, a quién habían despreciado, fue devastador, completamente devastador. No solo para guardias que lo sacaron a empujones, sino para gerente que ordenó expulsión, para clientes ricos que rieron, para sistema entero que normaliza discriminación contra pobres, porque enfrentaron verdad imposible de escapar. Expulsaron a Cristo del lugar que proclamaba inclusión financiera. Y Él vio todo, registró todo, y consecuencias fueron catastróficas. Prepárate porque esta historia te mostrará espejo brutal de cómo instituciones tratan a pobres, de cómo discriminación se normaliza cuando víctima no tiene poder para defenderse, de cómo crueldad se institucionaliza mediante políticas que suenan razonables pero son despiadadas, y de cómo Dios, en su infinita justicia, eventualmente expone todo, para juicio, para corrección, para transformación sistémica. Y cuando termines de escuchar, nunca volverás a ver banco igual. Nunca volverás a asumir que sistemas son neutros. Nunca volverás a pensar que discriminación es solo problema de individuos malos. Porque como esta historia prueba dramáticamente, sistema entero está diseñado para excluir pobres, y Cristo lo expone personalmente. Comencemos. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. Era 14 de septiembre de 2023, Ciudad de México, Colonia Polanco, distrito financiero donde bancos compiten por clientes ricos, edificios de vidrio, autos lujosos, personas en trajes caros corriendo con portafolios. En Avenida Presidente Mazarik, entre boutiques de lujo y restaurantes caros, estaba sucursal de Banco Nacional de Crédito, BNC, uno de bancos más grandes de México. Publicidad proclamando Banco para todos los mexicanos. Eslogan en ventanas: inclusión financiera es nuestra misión. Pero realidad dentro era diferente, muy diferente. Interior era intimidante, mármol italiano en pisos, techos altos con lámparas de cristal, escritorios de madera importada, todo diseñado para impresionar, para mostrar poder, para hacer sentir a cliente promedio que no pertenece. Personal vestía impecablemente,
trajes oscuros, corbatas de seda, zapatos lustrados, actitud de profesionalismo que escondía desprecio sutil hacia quienes no parecían apropiados. Había 3 niveles de atención: ventanillas regulares para clientes comunes, área de ejecutivos para clientes con cuentas medianas y banca privada en piso superior para ricos. Segregación clara, visible, normalizada. Gerente de sucursal era Roberto Aguirre, 52 años, 15 años en BNC, experto en gestionar perfil de clientela, que significaba mantener pobres fuera, atraer ricos dentro, maximizar ganancias de segmento alto, ignorar resto. Banco no es caridad, decía a empleados. Servimos quienes pueden pagar por servicios. Resto son costo, no beneficio. Filosofía se reflejaba en todo, desde guardias de seguridad entrenados para identificar clientes no deseables, hasta políticas que requerían identificación múltiple, comprobantes de ingresos y saldos mínimos que 70% de mexicanos no podían cumplir. En papel, Banco cumplía regulaciones de inclusión financiera, ofrecía cuenta básica sin comisiones, pero en práctica, proceso para abrirla era tan complicado, requería tantos documentos, tomaba tanto tiempo, que mayoría desistía. Y eso era intencional. Era jueves, 10:30 am, sucursal moderadamente llena, 15 clientes, esperando, algunos en ventanillas, otros con ejecutivos, ambiente de eficiencia fría, transacciones procesándose, dinero fluyendo, sistema funcionando. Y entonces, puerta de vidrio se abrió, y hombre entró, hombre que claramente no pertenecía, aproximadamente 35 años. Ropa simple, pantalón de mezclilla viejo pero limpio, camisa de algodón blanca, un poco arrugada, sandalias de cuero gastadas, sin calcetines, pequeña mochila de tela en espalda, cabello castaño hasta hombros, un poco despeinado, barba, rostro de alguien que había trabajado bajo sol, manos con callos visibles, en mano derecha llevaba sobre manila, doblado, desgastado en esquinas. Entró despacio, mirando alrededor con ojos tranquilos, no intimidado, no avergonzado, solo observando. Primer en reaccionar fue Tomás, guardia de seguridad, 45 años, ex policía, entrenado para identificar amenazas, que en lenguaje de banco significaba identificar pobres. Se acercó inmediatamente, pasos decididos, mano en bastón, postura defensiva. «Buenos días, ¿puedo ayudarlo?», preguntó con tono que no era ayuda, sino interrogatorio. Hombre lo miró con ojos calmados. «Buenos días, necesito ayuda con documento legal. Me dijeron que bancos a veces tienen abogados que pueden orientar. ¿Es usted cliente del banco? No tengo cuenta aquí, pero necesito. Si no es cliente, no podemos atenderlo», interrumpió Tomás. «Solo necesito 5 minutos. Alguien que pueda leer documento y explicarme». «Señor, este banco es para clientes». «Sí, no tiene cuenta, debe retirarse. Entiendo, pero vine desde lejos y solo pido orientación, no dinero. Solo, señor, le pedí que se retire». Tomás elevó voz, suficiente para que otros notaran. Clientes voltearon, empleados observaron. Hombre no se movió. «¿No dicen que son banco para todos? Está en ventana. Para todos los que califican. Usted no califica. Ahora váyase antes de que tenga que sacarlo». Silencio incómodo cayó sobre Banco. Clientes observaban, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Empleados esperaban ver qué pasaba. Y entonces gerente Roberto apareció. Había observado desde oficina. Vio situación desarrollándose y decidió intervenir, no para ayudar, sino para gestionar. «¿Cuál es el problema, Tomás?», preguntó acercándose con pasos que resonaban en mármol. «Este señor no es cliente y se niega a retirarse». Roberto miró a hombre de arriba a abajo, evaluando, juzgando y claramente disgustado por lo que vio. «Señor, como explicó mi guardia, este banco es para clientes. Si no tiene cuenta, no podemos ayudarlo. Solo necesito que alguien lea este documento», dijo hombre extendiendo sobre. «Es notificación legal que no entiendo. Pensé que banco podría». «Señor,
No somos servicio social, somos institución financiera. Si necesita asesoría legal gratuita, vaya a DIF o alguna organización de caridad. Pero publicidad dice Banco para Todos. Yo soy mexicano. ¿No califico como todos? Roberto sintió irritación, no solo por pregunta, sino por tono. Hombre, no mostraba deferencia esperada, no parecía intimidado, parecía igual. Y eso molestaba a Roberto profundamente. Slogan es aspiracional, respondió con condescendencia apenas escondida. En práctica, servimos quienes tienen capacidad de usar servicios financieros, y claramente usted no la tiene. ¿Por qué claramente? ¿Perdón? ¿Cómo sabe claramente que no tengo capacidad? ¿Me preguntó? ¿Revisó algo? ¿O juzga solo por ropa? Clientes empezaron a murmurar, algunos molestos por escena, otros curiosos sobre respuesta de Roberto. Empleados intercambiaron miradas. Roberto sintió que control de situación resbalaba y reaccionó como hombres con poder pequeño reaccionan cuando desafiados, con más poder. Señor, le voy a pedir una vez más que se retire o llamaré policía. ¿Por pedir ayuda para leer documento? ¿Eso amerita policía? ¿Por negarse a seguir instrucciones en propiedad privada? Tomás, escóltelo fuera. Ahora, Tomás agarró brazo de hombre, fuerte, dolor evidente, pero hombre no resistió físicamente. No es necesario fuerza, puedo caminar solo. Entonces camine, gruñó Tomás empujando hacia puerta. Pero antes de salir, hombre se detuvo. Miró alrededor, a todos en banco, a Roberto, a empleados, a clientes, y habló con voz que de alguna forma llenó espacio entero. Recuerden este momento, porque hoy expulsaron a alguien que pidió ayuda, y esa decisión tendrá consecuencias, porque lo que hacen al más pequeño, lo hacen a mí. Mateo 25:40, y extendió mano, palma, hacia arriba, por segundo, suficiente para que quienes estaban cerca vieran algo. Cicatriz, redonda, en centro de palma. Después, fue empujado fuera. Puerta de vidrio se cerró. Y hombre, desapareció en calle. Banco explotó en comentarios. ¿Qué fue eso? Preguntó cliente de 40 años en traje caro. Probablemente drogadicto, respondió mujer de 50 con bolso de diseñador. Vienen a bancos buscando dinero fácil. Hicieron bien en sacarlo, agregó ejecutivo de 35. Si permites uno, vendrán todos. Roberto respiró profundo, satisfecho de haber manejado situación. Disculpen la interrupción. Continuemos. Empleados regresaron a trabajo, clientes a transacciones. Sistema continuó funcionando, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo que nadie comprendía todavía, algo que cambiaría todo. Si esta historia te está impactando, escribe en los comentarios F o milagro. Tu participación nos ayuda a llevar estos mensajes a más personas. Patricia Mendoza, ejecutiva de cuentas de 38 años, no podía sacar escena de mente. Algo en ojos de hombre, algo en cómo habló, algo en cicatriz que vio brevemente en palma. A la 1:00 p.m. durante almuerzo, buscó en Google Mateo 25:40. Versículo apareció. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Escalofríos recorrieron espina. Siguió leyendo. Contexto, interpretación, enseñanza de Cristo sobre cómo tratamos a pobres. No, susurró, no puede ser. Pero duda plantada, no sé. Iba y con cada hora crecía. A las 3:00 p.m., sistema de computadoras del banco comenzó a fallar, lentamente al principio, transacciones retrasándose, después más rápido, pantallas congelándose, datos no guardándose. A las 4:00 p.m., todo sistema colapsó, completamente. Todas sucursales de BNC en país, simultáneamente. Caos. Clientes atrapados a mitad de transacciones, ejecutivos sin poder acceder cuentas, cajeros automáticos fuera de servicio, todo parado. Departamento de IT trabajó frenéticamente, pero no encontraban causa. No era hack, no era virus. Sistema simplemente dejó de funcionar, como si decidiera no cooperar más. A las 6:00 p.m., cuando Roberto preparaba cerrar sucursal con clientes furiosos todavía esperando, recibió llamada de oficinas centrales. Roberto, Profeco está iniciando investigación. ¿Investigación? ¿De qué? Discriminación. Alguien presentó queja formal con video de hombre siendo expulsado de tu sucursal esta mañana. Roberto palideció. ¿Video? ¿Quién grabó?
No sé, pero está en redes sociales, viral, millones de vistas, y Profeco tomó caso. Pero solo expulsamos mendigo que... Roberto, video muestra discriminación clara y comentarios están destrozando banco. Dicen que somos hipócritas, que inclusión financiera es mentira, que tratamos pobres como basura. Esto es desastre de relaciones públicas. Roberto colgó, abrió Twitter y su corazón se hundió. Video estaba ahí, claramente grabado por cliente que observó escena, mostraba todo. Hombre pidiendo ayuda, Roberto rechazando con desprecio, Tomás sacando físicamente, todo, y comentarios eran devastadores. Esto es por qué pobres no confían en bancos. Banco para todos es mentira, solo para ricos. Hombre solo pidió leer documento. Eso amerita violencia. Si tratan cliente así, imaginen empleados. Banco Nacional de crueldad más apropiado. Peor, video tenía momento final, cuando hombre extendió palma, y aunque borroso, cicatriz era visible, y comentarios lo notaron, vieron. Cicatriz en mano, parece de clavo como crucifixión. ¿Y si era? No, es loco. Pero ¿y sí? Mateo 25:40, búsquenlo. Roberto sintió pánico, no por posibilidad sobrenatural, sino por realidad muy terrena. Banco enfrentaba crisis que podía destruir reputación, y él era responsable. Siguiente días fueron pesadilla. Profeco citó a Roberto, inspección formal de sucursal, revisión de políticas, entrevistas con empleados y clientes. Investigación reveló patrón. Durante año pasado, sucursal de Minsom Simpus. Roberto había disuadido 127 personas de abrir cuentas. Personas que legalmente calificaban, pero fueron consideradas no rentables. Técnica era sutil, no rechazo directo, sino proceso tan complicado que personas desistían. Necesita 3 comprobantes de domicilio. Identificación no es suficiente, traiga pasaporte. Saldo mínimo es 5,000 pesos para activar cuenta. Todo técnicamente permitido, pero clara discriminación disfrazada de política. Profeco multó banco, 2 millones de pesos, y ordenó cambios en políticas y monitoreo por 2 años. Pero peor para Roberto, fue despedido. BNC necesitaba cabeza, y Roberto fue sacrificio. Decisión difícil, dijo director regional en llamada. Pero banco no puede permitirse ser visto como discriminatorio. Necesitamos nuevo comienzo. Roberto, a sus 52 años, después de 15 años de carrera, se encontró sin empleo, reputación manchada, referencias cuestionables, futuro incierto, y en noches oscuras, cuando estaba solo, imagen de hombre con cicatriz regresaba, y pregunta lo atormentaba: ¿a quién expulsé realmente? 3 meses después, Roberto estaba desesperado. Solicitudes de empleo rechazadas, ahorros agotándose, esposa Mónica preocupada por hipoteca, hijos preguntando por qué papá no trabajaba. Era diciembre, 15 de diciembre, día frío en Ciudad de México. Roberto caminaba por Polanco, área donde había trabajado, donde había sido alguien, ahora solo desempleado más. Pasó frente a BNC, su antigua sucursal. Miró dentro, nuevo, gerente, nuevos empleados. Vida continuaba sin él, y entonces sintió hambre. No había comido en día, dinero era escaso, pero necesitaba algo. Entró a cafetería barata, pidió café y pan. 45 pesos, buscó cartera y descubrió con horror solo 32 pesos. Lo siento, no tengo suficiente, dijo avergonzado a cajera. Entonces no puedo servirte, respondió ella sin mirar arriba. Roberto salió, humillado, y caminó sin rumbo, hasta que llegó a parque. Se sentó en banca, derrotado, y entonces alguien se sentó a su lado. Hombre de aproximadamente 35 años, ropa simple, sandalias gastadas, pequeña mochila. Roberto lo miró, y corazón se detuvo. Era él, el hombre del banco, el que había expulsado. Tú, susurró Roberto. Yo, confirmó hombre con voz calmada. Roberto Aguirre, 52 años, exgerente de BNC, despedido por discriminación, ahora sin empleo, sin futuro claro, y hace momento humillado en cafetería por no poder pagar café. ¿Cómo sabes todo eso? Sé muchas cosas. Sé que trataste 127 personas como me trataste a mí. Sé que justificaste con políticas. Sé que creías estar haciendo trabajo correcto. Sé que nunca te preguntaste si era justo.
¿Quién eres? Hombre extendió mano, mostró palma, cicatriz clara, innegable. No, dijo Roberto retrocediendo. No puede ser. ¿Por qué no? ¿Crees que Dios no camina entre pobres? ¿Crees que Cristo no prueba corazones disfrazándose como necesitado? Si fueras, ¿por qué permitiste que me despidieran? ¿Por qué me dejaste? ¿Sufrir? No te hice sufrir. Consecuencias de tus acciones lo hicieron. Expulsaste 127 personas, cada una con historia, con necesidad real, con dignidad que pisoteaste. ¿Crees que eso no tiene costo? Solo hacía mi trabajo. Banco necesita ser rentable. Banco necesita ser humano primero, rentable segundo. Pero ustedes invirtieron prioridades. Y cuando sistema prioriza ganancias sobre humanidad, se vuelve cruel, sistemáticamente cruel. Roberto lloró, allí en banca, en parque público. Lloró por primera vez en años, no solo por empleo perdido, sino por verdad que no podía negar. ¿Qué quieres de mí? Cambio, real, profundo. No solo arrepentimiento por ser atrapado, sino transformación porque entiendes por qué estaba mal. ¿Y si cambio? ¿Qué gano? Pregunta equivocada. No se trata de ganar, se trata de convertirte en humano de nuevo, en recordar que cada persona que expulsaste era imagen de Dios. Y cuando expulsaste a ellos, me expulsaste a mí. Hombre se puso de pie. Tienes elección, amargarte o aprender. Volverás a tener empleo, no en banco, sino en algo diferente, algo que te enseñará cómo otro lado vive, y esa experiencia cambiará todo, si la dejas. ¿Qué tipo de empleo? Ya verás, pero requiere humildad, servicio y disposición de ser tratado como trataste otros. ¿Estás dispuesto? Roberto asintió lentamente, aunque no entendía completamente. Hombre sonrió, tocó hombro de Roberto suavemente, y Roberto sintió paz indescriptible, gozo inexplicable, como perdón, físico fluyendo. Ve a Fundación Esperanza, dirección está en tu teléfono. Pregunta por María, di que vienes a trabajar. No preguntes salario, solo acepta. ¿Qué hace Fundación Esperanza? Ayuda a personas a abrir cuentas bancarias, personas que bancos como el tuyo rechazan. Ahora tú les enseñarás, y en proceso aprenderás. Hombre caminó, Roberto parpadeó, y cuando abrió ojos, hombre se había ido, desaparecido, como nunca hubiera estado, excepto que paz permanecía, y mensaje en teléfono de Roberto confirmaba, dirección de Fundación Esperanza. Roberto fue, ese día, conoció a María, directora de 45 años. Ella conocía su historia, video viral, despido, todo. ¿Por qué querrías contratarme?, preguntó Roberto confundido. Porque alguien me llamó, me dijo que vendrías, que necesitabas segunda oportunidad y que serías perfecto para enseñar lo que no se debe hacer. ¿Quién llamó? María sonrió misteriosamente. Hombre con voz que hacía sentir paz. Dijo que te conocía, que habías expulsado gente de banco y que ahora ayudarías a incluirlos. Roberto comenzó trabajo siguiente día, sin salario primero, voluntario, aprendiendo. Fundación ayudaba a migrantes, trabajadores informales, personas sin documentos completos, exactamente quienes bancos rechazaban. Y Roberto aprendió sus historias, sus luchas, su humanidad. Conoció a Carmen, vendedora ambulante de 52 años, rechazada por 7 bancos. No tengo comprobantes formales, vendo tamales, pero gano 8,000 al mes. ¿Por qué eso no cuenta? Conoció a José, albañil de 38. Trabajo construcción, pago efectivo. ¿Cómo consigo comprobantes si patrón no los da? Conoció a Lupita, empleada doméstica de 60. Trabajo 40 años. Nunca tuve cuenta. Ahora quiero ahorrar para nietos, pero bancos me tratan como no existiera. Historia tras historia, cada una revelando falla en sistema que Roberto había defendido, sistema que había aplicado cruelmente sin cuestionar. Y algo en Roberto se rompió, no solo culpa, sino entendimiento, de que había estado en lado equivocado, defendiendo exclusión como si fuera virtud, aplicando políticas como si fueran leyes naturales. Lo siento, dijo a cada persona que ayudó. Fui parte de problema, ahora quiero ser parte de solución. 6 meses después, Roberto era empleado formal, salario modesto, 12,000 al mes, tercio de lo que ganaba en banco, pero satisfacción
era mayor, porque cada cuenta abierta, cada persona ayudada, era redención pequeña. Para 2025, Fundación había ayudado 2.300 personas a abrir cuentas. Y Roberto había entrenado 15 voluntarios más, exempleados bancarios también, todos con historias similares, todos buscando redención. Y un día, año después de encuentro en parque, hombre regresó a oficina de Fundación. Roberto lo vio entrar, y esta vez no tuvo duda. Señor, dijo Roberto arrodillándose. Levántate, Roberto. No vine a ser adorado, vine a confirmar. ¿Confirmar qué? Que aprendiste, que 2.300 personas ahora tienen dignidad financiera porque cambiaste, que sistema no es inevitable, que crueldad institucional puede romperse cuando humanos eligen humanidad. Pero todavía hay millones sin acceso. ¿Qué hago con eso? Continúa, expande, entrena más, porque cambio sistémico comienza con individuos que eligen diferente. Tú eres uno, necesito miles más. ¿Por qué me elegiste a mí? Era cruel, precisamente por eso, porque si tú puedes cambiar, cualquiera puede, y tu testimonio es más poderoso que 1000 sermones, porque viviste ambos lados, y sabes, verdad que instituciones niegan, pobres son humanos, no estadísticas, no costos, humanos con dignidad inherente. Jesús extendió mano, Roberto la tomó, y sintió lo mismo que en parque, paz, gozo, perdón. Recuerda, Roberto, cada vez que abres cuenta para rechazado, cada vez que das dignidad a despreciado, me sirves directamente, porque yo habito en necesitado. Yo soy rostro de pobre que banco expulsa, y cuando sirves a ellos, me tocas a mí. Y desapareció, dejando Roberto con misión clara, con propósito renovado, con vida transformada. BNC también cambió, no por bondad, sino por presión, video viral, multa de Profeco, escrutinio público. Todo forzó cambios, nueva campaña, banco realmente para todos. No solo eslogan, sino políticas respaldándolo. Proceso simplificado para cuenta básica. Capacitación de empleados en no discriminación. Monitoreo independiente. Patricia Mendoza, ejecutiva que vio cicatriz, se volvió campeona interna. Creó programa Dignidad Financiera. Entrenando empleados, ver clientes como humanos, no números. Ese día cambió mi vida, decía en capacitaciones. Vi Cristo siendo expulsado y entendí que cada pobre que rechazamos es Cristo que expulsamos de nuevo. Para 2025, BNC había abierto 47.000 cuentas básicas, no rentables directamente, pero rentables en reputación, en trust, en hacer correcto, y sucursal de Polanco, donde todo comenzó, ahora tenía placa. Aquí aprendimos que dignidad no requiere cuenta bancaria, que humanidad no tiene saldo mínimo, que servicio significa servir a todos, especialmente a quienes sistema excluye. Tomás, guardia que sacó Jesús, también cambió. Después de despido por uso excesivo de fuerza, trabajó seguridad en mall, pero memoria de aquel día lo perseguía. Un año después, vio mismo hombre en mall y reconoció inmediatamente. Tú, dijo acercándose, te saqué de banco. Me sacaste, confirmó Jesús calmamente. ¿Por qué regresaste? Para ver si aprendiste. ¿Aprendí qué? Que fuerza no es solución, que pobre no es amenaza, que trabajo no es obedecer órdenes crueles sin cuestionar. Tomás lloró. Tenía que seguir órdenes. No tenías que. Elegiste. Porque era más fácil obedecer que cuestionar. Pero ahora sabes verdad. Cuando órdenes requieren crueldad, desobedecer es virtud. ¿Qué hago ahora? Usa posición diferente. Protege vulnerables, no poderosos. Defiende débiles, no sistema. Sé guardia que mereces ser. Y Tomás cambió. Comenzó a reportar discriminación que veía, defendiendo personas que otros guardias rechazaban, y eventualmente fue despedido por no seguir protocolo, pero encontró trabajo en organización de derechos humanos, como guardia que protegía a activistas, usando fuerza para bien, no mal, y historia se expandió. No solo Roberto, no solo BNC, sino movimiento. Banca Digna, coalición de 30 organizaciones trabajando por inclusión
inclusión financiera real, no en papel, sino en práctica. Para 2025 habían ayudado 150.000 personas a abrir cuentas, cambiado políticas en 12 bancos, capacitado 3.000 empleados, creado sistema alternativo para quienes sistema formal excluía. Y cada éxito, cada cuenta abierta, cada persona dignificada era testimonio de día cuando Cristo fue expulsado de banco y decidió que suficiente era suficiente. Dale like a este video si esta historia renovó tu fe en posibilidad de cambio. Suscríbete a Enseñanzas de Jesús para más testimonios de cómo Dios transforma sistemas injustos. Comparte con alguien que necesita saber que discriminación puede romperse y comenta milagro si Dios usó esta historia para hablarte. Y ahora mensaje personal profundo para corazones específicos que necesitan verdades sobre discriminación institucional, dignidad humana y llamado de Dios a romper sistemas injustos. Para empleado bancario o financiero que discrimina sin cuestionar, Roberto aplicó políticas sin preguntarse si eran justas. Expulsó 127 personas justificando con «solo sigo reglas». Pero reglas pueden ser crueles, y seguir reglas crueles no te exime de responsabilidad. Cada vez que rechazas persona pobre que legalmente califica, cada vez que complicas proceso innecesariamente, cada vez que tratas cliente con desprecio por apariencias, participas en crueldad institucional. Pero es política del banco, dices. Pero política puede estar mal, y tu trabajo no es solo obedecer, es cuestionar cuando políticas violan dignidad humana. Cambio comienza cuando individuos como tú dicen no, cuando empleado rehúsa aplicar discriminación, cuando reportas prácticas abusivas, cuando priorizas humanidad sobre protocolo. Será difícil, puede costarte empleo, como costó a Tomás y Roberto. Pero mantener empleo mediante crueldad no es victoria, es esclavitud. Para gerente que implementa políticas discriminatorias, Roberto era experto en gestionar perfil de clientela, lenguaje corporativo para mantener pobres fuera, y pensaba que era bueno en trabajo, pero ser bueno en trabajo malo no es virtud, es complicidad. Y cuando Dios juzgue, no preguntará si cumpliste métricas, preguntará cómo trataste al más pequeño. Tienes poder que mayoría no tiene, poder de crear políticas, de interpretar reglas, de decidir cómo tratar clientes, y con ese poder viene responsabilidad. Usa poder para incluir, no excluir, para dignificar, no humillar, para servir, especialmente a quienes sistema rechaza. Y si jefes demandan discriminar, resiste, documenta, reporta, porque tu carrera no vale más que dignidad de miles. Para cliente rico que observa, discriminación sin hablar. En banco, había clientes que vieron Jesús siendo expulsado y no dijeron nada. Algunos rieron, otros se sintieron incómodos pero callaron. Silencio en cara de injusticia es complicidad. Cuando ves empleado tratar pobre con desprecio, cuando observas guardia usar fuerza innecesaria, cuando presencias discriminación clara y no hablas, participas, usa privilegio para bien, confronta discriminación cuando ves, defiende vulnerable, porque puedes hacerlo sin riesgo que ellos enfrentan. Y si banco discrimina, cierra cuenta. Lleva dinero a institución que respeta dignidad, porque dinero habla. Y cuando millones mueven dinero de bancos crueles, bancos aprenden. Para persona que fue expulsada o humillada en banco, tal vez entraste buscando ayuda y fuiste tratado como criminal, humillado públicamente, expulsado sin dignidad. Duele profundamente, porque no solo rechazaron servicio, rechazaron tu humanidad. Declararon sin palabras que no mereces mismo trato que otros. Cristo sabe, porque Cristo experimentó mismo rechazo, y Él registra cada insulto, cada humillación, cada expulsión, no para venganza, sino para eventual vindicación. Tu valor no depende de saldo bancario, tu dignidad no requiere cuenta, tu humanidad no necesita aprobación de institución.
porque fuiste creado a imagen de Dios. Y eso es suficiente. No te amargues, pero tampoco olvides. Memoria debe motivar buscar sistema mejor, para que otros no sufran lo que sufriste. Para líder de organización, sin fines de lucro que ayuda a excluidos, María dirigía Fundación Esperanza. Trabajo ingrato, recursos escasos, problemas enormes, pero impacto real. Si lideras organización similar, sabe que trabajo no es vano. Cada persona ayudada es victoria contra sistema injusto. Cada cuenta abierta es declaración de que dignidad no es negociable. No te desanimes por enormidad de problema. 2.300 cuentas no resuelven exclusión de millones, pero 2.300 vidas cambiadas son 2.300 victorias que sistema no puede negar. Y testimonios como Roberto son poderosos. Ex discriminador ahora defendiendo incluidos. Recluta más así, porque transformación de opresor es más convincente que 1000 argumentos. Para regulador o funcionario público que supervisa bancos, Profeco actuó después de video viral, pero millones son discriminados sin video, sin evidencia viral, en silencio. Tu trabajo es proteger vulnerable de instituciones poderosas, no proteger instituciones de escrutinio. Y aunque presión política empuja a cubrir bancos, tu conciencia debe empujar descubrirlos. Auditorías reales, no papel, visitas sorpresa, entrevistas con rechazados, verificación de que inclusión financiera no es solo eslogan sino realidad. Y cuando descubres discriminación sistemática, castigas severamente, porque multa de 2 millones es nada para banco que gana miles de millones. Pero suspensión de licencia, eso sí duele. Úsalo. Para abogado de derechos humanos documentando discriminación, Patricia vio cicatriz y comenzó a investigar. Otros grabaron video, otros presentaron queja. Documentación hizo justicia posible. Si documentas injusticias financieras, tu trabajo es crítico, porque instituciones ocultan discriminación en lenguaje técnico, políticas de riesgo, gestión de cartera, optimización de recursos. Traduce eso a español simple, discriminación contra pobres, y expón públicamente, porque luz mata cucarachas y bancos cambian cuando expuestos. Para todos, sin importar posición, historia enseña verdades universales que trascienden situaciones individuales. Primera, Cristo se disfraza como pobre para probar instituciones, no solo individuos, como probó banco mediante ser expulsado, porque instituciones también son juzgadas. Segunda, discriminación institucional es más dañina que individual, porque cuando sistema discrimina, afecta a millones y requiere cambio sistémico, no solo individual. Tercera, siguiendo órdenes no exime responsabilidad. Roberto y Tomás obedecían, pero fueron responsables, porque humanos siempre tienen elección de desobedecer crueldad. Cuarta, transformación de opresor es posible. Roberto cambió radicalmente, de discriminador a defensor, prueba de que nadie es irredimible. Quinta, experiencia de otro lado es transformadora. Roberto no cambió con argumento, cambió al ser tratado como trataba a otros. Empatía viene de experiencia. Sexta, cambio sistémico requiere presión múltiple, no solo reguladores, sino clientes, empleados, medios, organizaciones, todos empujando juntos. Séptima, testimonios de transformación son poderosos. Historia de Roberto inspira más que estadísticas, porque muestra que cambio es posible. Octava, dignidad no requiere dinero. Fundación abrió cuentas para pobres, no porque fueran rentables, porque eran humanos. Eso es suficiente. Novena, sistema puede cambiar cuando individuos eligen diferente. BNC cambió porque Patricia, empleados, reguladores eligieron diferente. Cambio es posible. Décima, Cristo está en excluido, no en incluido. Jesús fue expulsado, no bienvenido, porque prueba no es cómo tratas privilegiado, es cómo tratas despreciado. Entonces pregunta hoy, ¿qué discriminación institucional participas sin cuestionar? ¿Qué políticas crueles aplicas justificando con solo trabajo? ¿Qué injusticias observas sin hablar? Y cuando identifiques respuesta, actúa, cuestiona, desobedece si necesario, reporta, resiste, porque seguir órdenes crueles
no es virtud, es cobardía disfrazada de profesionalismo, y si fuiste víctima de discriminación institucional, no permitas que te defina. Tu valor no depende de aprobación de sistema, depende de Dios quien te creó, y eso no puede ser revocado por banco o institución. En nombre de Jesús, quien fue expulsado de banco por ser pobre, quien probó institución mediante solicitar ayuda simple, quien reveló discriminación sistemática mediante ser rechazado, quien mostró cicatriz probando identidad divina, quien transformó discriminador Roberto en defensor de excluidos, quien no olvida ninguna humillación contra sus hijos pobres, quien juzgará instituciones, no solo individuos, quien demanda dignidad para todos, sin importar saldo bancario. Para ti, ahora, siempre, que cuestiones políticas crueles, aunque cuesten empleo, que defiendas vulnerable, aunque cueste comodidad, que uses privilegio para incluir excluidos, que documentes discriminación, aunque sistema resista, que transformes si fuiste discriminador, que no te amargues si fuiste víctima, que creas que sistema puede cambiar cuando suficientes eligen humanidad sobre protocolo, porque Dios no preguntará si cumpliste métricas, preguntará cómo trataste al más pequeño, y respuesta determinará todo, eternamente, para ti, ahora, siempre. Amén, amén, amén. Pero historia de expulsión de Cristo del banco y transformación que siguió, continúa desarrollándose en formas que ni Roberto ni BNC anticiparon. Porque cuando Dios expone discriminación sistemática, ondas de esa exposición se expanden mucho más allá de institución original y ciudad donde ocurrió. 2 años después de incidente viral en 2025, Roberto recibió invitación inesperada. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Facultad de Economía. Querían que hablara en conferencia sobre inclusión financiera. Título propuesto: De excluidor a incluidor, testimonio personal de transformación institucional. Roberto dudó. No soy académico, no soy experto, solo soy alguien que aprendió tarde. Pero María, su jefa en fundación, insistió. Precisamente por eso debes ir. Academia necesita escuchar no solo teorías, sino realidad, y tu realidad es más poderosa que 1000 estudios. Auditorio estaba lleno, 400 estudiantes de economía, profesores, representantes de bancos, reguladores de Conducef y Profeco, periodistas. Todos querían escuchar historia que había sido viral, pero nunca profundamente explicada. Roberto subió a estrado con manos temblorosas. Comenzó simple. Mi nombre es Roberto Aguirre, y hace 2 años expulsé a Jesucristo de mi banco. Silencio. Después murmullos. Sé que suena loco, pero es verdad, aunque no lo supe en momento. Solo vi hombre pobre pidiendo ayuda, y lo expulsé, porque mi trabajo, según yo entendía, era mantener perfil de clientela apropiado, lenguaje bonito para discriminación fea. Contó historia completa, sin editar partes vergonzosas, desde entrenamiento que recibió sobre gestionar clientes no rentables, hasta momento cuando ordenó expulsión, desde sistema colapsando hasta video viral, desde despido hasta encuentro en parque. Y ahí, en banca de parque, cuando ya no tenía poder ni posición, cuando experimenté humillación de no poder pagar café de 45 pesos, entendí, no con mente, con cuerpo, con alma, lo que había hecho a 127 personas, el dolor que había causado, la dignidad que había pisoteado, todo por seguir políticas. Pero peor que mi crueldad individual, era sistema que la normalizaba, que la incentivaba mediante bonos por optimizar cartera, que la entrenaba mediante cursos sobre gestión de riesgo, que la justificaba mediante lenguaje técnico que escondía realidad simple. Discriminábamos contra pobres porque no eran rentables. Y eso, universidad donde futuros economistas y banqueros estudian, tiene que cambiar. Aplausos, no educados, sino genuinos. Estudiantes de pie, profesores asintiendo. Después, en sesión de preguntas, estudiante de 22 años levantó mano. Señor Roberto, ¿realmente cree que era Cristo quien expulsó? Vi cicatriz en palma. Guadalupe, vendedora, ambulante que ayudé en fundación, también lo vio después. Mismo hombre, misma cicatriz. Y Tomás, guardia que lo sacó, también.
3 testigos independientes, misma descripción. ¿Coincidencia? No creo en coincidencias de ese tamaño. Pero supongamos que no era literalmente Cristo. ¿Importa? Porque teológicamente, cuando rechazas pobre, rechazas a Cristo. Mateo 25 es claro. Entonces, si era Él, literal, o representaba principio, resultado es igual. Expulsé a Cristo. Y sistema que dirigía, expulsaba Cristo miles de veces diariamente. Profesor de Economía del Desarrollo, Dr. Hernández, de 58 años, intervino. Roberto, tu testimonio es poderoso, pero algunos argumentarían que bancos son empresas privadas. Tienen derecho de elegir clientes basado en rentabilidad. ¿Cómo respondes? Respondo que bancos no son negocios comunes, son instituciones con licencia de gobierno, con protección de sistema, con acceso a dinero de ciudadanos mediante depósitos, y con esos privilegios viene responsabilidad social. No pueden simplemente maximizar ganancia ignorando daño social, pero más fundamentalmente, rentabilidad mal calculada. Cuando excluyes a 40% de población, creas economía informal masiva, dificulta recaudación de impuestos, facilita lavado de dinero, aumenta crimen, todos costos que sociedad paga. Entonces, banco ahorra costos de servir pobres, pero sociedad paga costos de exclusión financiera. Eso no es rentabilidad, es externalización de costos. Doctor Hernández sonrió. Exacto, y eso es lo que academia debe enseñar, que modelos económicos tradicionales no capturan costos sociales completos de exclusión. Conferencia terminó, pero impacto apenas comenzó. UNAM creó cátedra, Economía con Dignidad Humana, usando caso de Roberto como estudio central. Y Roberto fue invitado a dar 6 conferencias al año, compartiendo no solo historias, sino análisis de cómo discriminación se institucionaliza mediante políticas que parecen neutrales. Problema no es solo empleados malos, explicaba Roberto. Problema es sistema diseñado para excluir, comisiones altas, saldos mínimos, requisitos documentales excesivos, sucursales solo en áreas ricas, todo diseñado, conscientemente o no, para mantener pobres fuera. Y cuando cuestiones te dicen, solo seguimos regulaciones, pero regulaciones fueron escritas por banqueros, para banqueros, con input mínimo de excluidos. Entonces sistema se perpetúa, y empleados como yo simplemente lo ejecutamos, sin cuestionar, hasta que Cristo nos confronta. Personalmente, historia se expandió internacionalmente. Banco Mundial invitó a Roberto a presentar en Conferencia Global de Inclusión Financiera, Washington, D.C., marzo 2025. Caso de México muestra que inclusión financiera no es solo sobre abrir cuentas, es sobre transformar cultura institucional. Roberto Aguirre representa esa transformación, de símbolo de exclusión a líder de inclusión. Roberto, hombre que 2 años atrás expulsaba pobres de banco, ahora estaba en podio internacional explicando cómo discriminación financiera funciona y cómo romperla. Lección principal, dijo a audiencia de 2.000 representantes de 120 países, es que cambio requiere 3 cosas: presión externa mediante regulación y escrutinio público, cambio interno mediante transformación de individuos y alternativas mediante organizaciones como Fundación Esperanza, que demuestran que servir pobres es posible y valioso. En México, video viral creó presión externa. Mi transformación personal creó cambio interno. Y Fundación creó alternativa. Juntos abrimos 150.000 cuentas en 2 años. No es suficiente, pero es comienzo. Representante de Banco de Reserva de India levantó mano. En India enfrentamos mismo problema. 400 millones sin acceso bancario. ¿Cómo replicamos modelo mexicano? Comienza con admitir problema, no con lenguaje suave, con verdad brutal. Bancos discriminan contra pobres, sistemáticamente, y hasta que llamemos discriminación por su nombre, no podemos combatirla. Segundo, en cambia incentivos. En BNC, bonos eran por tamaño de cartera.
ahora incluyen métrica de inclusión. Gerentes son evaluados no solo por ganancias, sino por cuántos excluidos sirven. Eso cambia comportamiento. Tercero, crea alternativas. Fundación Esperanza no reemplaza bancos. Complementa, sirve quienes bancos todavía no pueden servir bien y enseña a bancos cómo hacerlo mejor. Aplicación de modelo comenzó. India adaptó. Nigeria experimentó. Filipinas piloteó. Y cada país reportaba resultados similares. Cuando combinas regulación fuerte, transformación cultural y alternativas viables, inclusión es posible. Pero no todo fue celebración. Resistencia existía, especialmente de banqueros tradicionales que veían inclusión como amenaza. Conferencia de Asociación Bancaria Mexicana, mayo 2025. Roberto fue invitado, no como celebridad, sino como provocación. Señor Aguirre, comenzó vicepresidente de Banamex. Su historia es inspiradora, pero preocupa que su enfoque romantice pobreza y demonice bancos. Nosotros también queremos inclusión, pero debe ser sostenible financieramente. Entiendo preocupación, respondió Roberto calmadamente. Pero pregunta es, ¿sostenible para quién? Modelo actual es sostenible para bancos, pero no para 40% de mexicanos excluidos. Entonces, cuando dicen sostenible, realmente dicen rentable para nosotros sin considerar costo social. Y eso es exactamente mentalidad que tuve, que me hizo expulsar Cristo y que me destruyó. Porque rentabilidad sin humanidad no es sostenible, es cruel y eventualmente colapsa cuando sociedad dice suficiente. Tensión era palpable, pero director de BBVA México, sorprendentemente, intervino. Roberto tiene razón, y números lo prueban. BBVA implementó programa de inclusión hace año. Abrimos 23,000 cuentas básicas, no rentables, según modelo tradicional, pero aumentó satisfacción de clientes 12%, reputación mejoró 18%, y captamos clientes jóvenes que después abrieron productos rentables. Entonces, inclusión no es caridad, es inversión de largo plazo. Conferencia terminó dividida. Algunos banqueros convencidos, otros resistiendo, pero semilla fue plantada, que inclusión no solo es correcta moralmente, es inteligente económicamente. Para finales de 2025, 23 bancos mexicanos habían modificado políticas, no dramáticamente, pero significativamente. Requisitos reducidos, procesos simplificados, capacitación de empleados mejorada y resultados fueron medibles. 340,000 cuentas básicas abiertas, 15% de mi población previamente excluida ahora con acceso. No era victoria total, pero era progreso innegable. Y Roberto, hombre que había sido parte de problema, ahora era parte de solución. No solo mediante fundación, sino mediante voz que instituciones no podían ignorar. Pero transformación más profunda vino de lugares inesperados, como prisiones. Roberto recibió invitación de Penitenciaría Santa Marta a Acatitla. Reclusos querían escuchar su historia. Muchos aquí cometimos crímenes porque el sistema nos excluyó. Si bancos hubieran dado oportunidad, tal vez camino habría sido diferente. Roberto aceptó. Entró a prisión nervioso. Habló a auditorio de 200 reclusos. Contó historias sin editar, desde crueldad hasta caída, desde encuentro con Cristo hasta redención. Y algo extraordinario pasó. Reclusos conectaron, no porque todos eran cristianos, sino porque todos conocían exclusión. Todos habían sido expulsados del sistema de una u otra forma. Y historia de Roberto mostraba que expulsor también puede ser redimido. Si usted cambió, dijo recluso de 35 años cumpliendo 8 años por robo, tal vez yo también puedo. Roberto comenzó programa en prisión, finanzas básicas para reinserción, enseñando reclusos cómo abrir cuentas cuando salieran, cómo manejar dinero, cómo acceder crédito formalmente en lugar de prestamistas ilegales. Programa se expandió. 5 prisiones en 2025, 800 reclusos capacitados. Y cuando salían, Fundación Esperanza los ayudaba a abrir primera cuenta, legalmente, dignamente. Rodrigo, primer graduado de programa, salió después de 6 años. Roberto lo ayudó personalmente.
Primera vez en vida tengo cuenta bancaria. Primera vez sistema me trata como ciudadano. Primera vez siento dignidad financiera. Rodrigo no reincidió. Encontró trabajo formal, ahorró y 2 años después abrió pequeño negocio. Mecánica, legal, exitoso. Roberto me salvó, decía, no solo dándome cuenta, sino mostrándome que sistema puede cambiar. Y si sistema puede cambiar, yo también. Historia. Inspiró más. Otros reclusos, otras prisiones. Y para 2025, tasa de reincidencia de graduados de programa era 23%, comparado con 48% nacional, casi mitad. Esto prueba, explicaba Roberto en entrevistas, que exclusión financiera y crimen están conectados. Cuando excluyes personas de sistema formal, las empujas a sistema informal. Y sistema informal frecuentemente es criminal. Entonces, inclusión financiera no es solo bondad, es prevención de crimen. Cifras respaldaban argumento. Zonas con más inclusión financiera tenían menos crimen económico. Correlación no es causación, pero evidencia era sugestiva. Tomás, ex guardia, también encontró misión. Después de trabajo en derechos humanos, fue contactado por Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Querían crear Departamento de Derechos Económicos, enfocado en combatir discriminación financiera. Necesitamos alguien que entienda mentalidad de instituciones financieras, alguien que estuvo dentro. Interesado, Tomás aceptó, y durante 2024-2025, CNDH documentó 3.400 casos de discriminación financiera, algunos por bancos, otros por aseguradoras, casas de empeño, servicios de remesas, todos siguiendo patrón similar: rechazar pobres mediante políticas que parecían neutrales pero eran discriminatorias. Caso típico, explicaba Tomás, es persona que va a banco a abrir cuenta. Requisitos legales son identificación oficial y comprobante de domicilio, pero banco pide identificación oficial, comprobante de domicilio reciente con nombre exacto, comprobante de ingresos, referencias personales y saldo inicial de 5,000 pesos. Todo legal, porque ley dice, pueden solicitar documentación adicional si justificado, pero justificación siempre es prevención de lavado de dinero, como si pobre con 500 pesos fuera riesgo de lavado. Es absurdo, pero funciona para excluir. CNDH emitió recomendaciones. Algunos bancos aceptaron, otras resistieron, pero presión aumentaba y lentamente sistema comenzó a ceder. Patricia, ejecutiva que envió cicatriz ese día en BNC, también evolucionó. Después de programa interno de dignidad financiera, fue promovida a directora de inclusión, nivel nacional. Para todos, BNC. Trabajo es transformar cultura, no solo políticas en papel, sino actitud de cada empleado en cada sucursal. Porque discriminación no está en manual, está en corazón. Implementó sistema de comprador misterioso. Personas contratadas para probar si sucursales discriminaban. Algunas vestidas formalmente, otras humildemente. Mismas preguntas, mismo perfil financiero, solo ropa diferente. Resultados fueron reveladores. 34% de sucursales trataban comprador humilde diferente, no rechazando explícitamente, pero mediante tono, tiempo de espera, información dada. Discriminación sutil pero real. Patricia mostró resultados a directorio. Esto es lo que enfrentamos. No racismo obvio, sino clasismo normalizado. Empleados ni siquiera saben que discriminan, porque así fueron entrenados por nosotros. Directorio autorizó reentrenamiento masivo, 15,000 empleados, programa de 20 horas. No solo no discrimines, sino entiende sesgo implícito, reconoce cómo juzgas por apariencias, cuestiona intuiciones que asumen pobre es riesgo. Programa fue controversial. Algunos empleados resistieron. Ahora tenemos que tratar todos igual sin importar si pueden pagar. Pregunta revelaba exactamente problema que programa intentaba corregir. Sí, respondía Patricia firmemente. Tratas todos con dignidad básica. Después evalúas objetivamente basado en datos, no apariencias. Pero dignidad es no negociable para todos, sin importar ropa. Para finales de 2025, métricas mejoraron. Quejas de discriminación
67%. Satisfacción de clientes de bajos ingresos, plus 43%. Cuentas básicas abiertas, plus 110%. Y sorprendentemente, rentabilidad no bajó, porque volumen compensó margen bajo. Modelo de servir solo ricos es obsoleto, explicaba Patricia en conferencias. México tiene 128 millones de personas, 50 millones, 50 bancaria. Eso es mercado masivo. Y si no lo servimos nosotros, alguien más lo hará. Tal vez fintech, tal vez competidor extranjero, tal vez sistema alternativo. Entonces inclusión no es altruismo, es inteligencia de negocio. Argumento resonó, porque hablaba lenguaje que banqueros entienden, rentabilidad, mercado, competencia, y mostraba que hacer bien y hacer dinero no son opuestos, son complementarios, pero impacto más inesperado vino de iglesia. Después de historia viral, Arquidiócesis de México emitió Pastoral, Finanzas y Fe, llamado a inclusión económica. Si Cristo fue expulsado de banco por ser pobre y Cristo habita en pobre, entonces cada vez que banco expulsa pobre, expulsa a Cristo, y eso es pecado, no solo social, sino teológico. Pastoral fue radical, llamaba banqueros católicos a examen de conciencia. ¿Cómo justificas ante Dios excluir pobre de sistema que mantiene dinero de comunidad? ¿Cómo defiendes ganancias construidas sobre excluir imagen de Dios? Reacción fue mixta. Algunos banqueros ofendidos. Iglesia no entiende economía, pero otros confrontados. Nunca pensé mi trabajo en términos morales, solo veía números, pero Pastoral tiene razón, hay dimensión espiritual que ignoré. 5 banqueros católicos prominentes formaron grupo, Finanzas con Fe, comprometiéndose a liderar inclusión en instituciones, no por obligación, sino por convicción. Si somos cristianos, explicaba uno, nuestro cristianismo debe afectar trabajo, no solo vida personal. Y si Cristo fue expulsado de banco, no podemos ser parte de banco que continúa expulsando. Grupo estableció estándares voluntarios, más estrictos que regulación, requiriendo porcentaje mínimo de clientes de bajos ingresos, limitando comisiones, simplificando procesos y monitoreando cumplimiento mediante auditoría independiente. 3 bancos adoptaron estándares inmediatamente, otros observaban. Pero semilla fue plantada, que fe y finanzas no son separadas, que espiritualidad debe informar economía, que Dios juzga no solo individuos, sino instituciones. Roberto observaba todo con asombro mezclado con humildad. Yo solo fui instrumento, hombre malo que fue quebrado por Cristo, transformado y usado, pero movimiento es de Dios, no mío. En noches tranquilas, cuando repasaba cuánto había cambiado desde aquel día en septiembre de 2023, lloraba, no de tristeza, sino de gratitud, por haber sido expuesto, por haber perdido todo, por haber sido quebrado y reconstruido correctamente. Mejor ser quebrado por Dios. Reflexionaba que permanecer completo en maldad, porque quebramiento de Dios lleva a restauración, pero permanecer en maldad lleva solo a más destrucción. Y cada vez que ayudaba a alguien a abrir cuenta, cada vez que veía dignidad restaurada en rostro de excluido, cada vez que sistema cedía un poco más, veía rostro de aquel hombre en parque, Cristo que lo confrontó, Cristo que lo transformó, Cristo que lo usó. Él prometió que volvería, no de forma que espero, sino como apareció, disfrazado como un pobre, probando instituciones, exponiendo injusticias, transformando expulsores en inclusores. Y yo estoy listo, porque si viene de nuevo, esta vez no lo expulsaré, esta vez lo serviré, como debí haber hecho desde inicio, para ti, ahora, siempre, que sirvas al pobre como si fuera Cristo, porque lo es. Amén. Y ahora palabras finales directas penetrantes para corazones específicos que necesitan verdades profundas sobre discriminación institucional, responsabilidad personal dentro de sistemas injustos y llamado de Dios a transformar no solo individuos, sino estructuras completas que oprimen. Para empleado de cualquier institución que discrimina sin cuestionar, Roberto no trabajaba solo en banco, trabajaba en sistema
con reglas, protocolos, incentivos, y asumió que si sistema lo requería, debía estar correcto, pero sistemas pueden estar profundamente equivocados, y tu participación en sistema injusto te hace responsable, incluso si solo sigues órdenes. Historia está llena de sistemas opresivos funcionando porque individuos buenos obedecían sin cuestionar. Esclavitud funcionó porque supervisores aplicaban reglas. Apartheid funcionó porque burócratas procesaban papeles. Holocausto funcionó porque funcionarios seguían órdenes. No comparamos discriminación financiera con genocidio, pero principio es mismo. Crueldad sistemática requiere individuos que ejecutan, y si te niegas a ejecutar, sistema colapsa. Entonces, pregunta hoy no es ¿qué requiere trabajo?, sino ¿qué requiere conciencia? Y si ambos conflictan, elige conciencia, aunque cueste empleo, porque mantener empleo mediante participar en crueldad no es victoria, es derrota de alma. Para gerente que crea políticas excluyentes, Roberto tenía poder que empleado regular no tenía. Poder de crear políticas, de interpretar reglas, de decidir cómo implementar requisitos, y usó ese poder para excluir, justificando con rentabilidad y gestión de riesgo. Pero realmente era control. Mantener espacios exclusivos para privilegiados, mantener pobres fuera. Si tienes poder similar, examina honestamente. ¿Tus políticas sirven objetivo declarado o sirven exclusión disfrazada? Ejemplo, prevención de lavado de dinero es legítima, pero requiere que jardinera que gana 6,000 al mes traiga comprobante de ingresos formal. No es prevención, es exclusión, porque sabes que trabajadores informales no tienen comprobantes formales. Entonces, política parece neutral, pero es discriminatoria. Honestidad requiere admitir, no queremos ese cliente. Y si no quieres admitir eso públicamente, entonces sabes que política es injusta. Cambia ahora, antes de Cristo te confronte personalmente como confrontó Roberto, porque confrontación viene, tal vez mediante crisis, tal vez mediante exposición, tal vez mediante encuentro sobrenatural, pero viene. Para profesional de recursos humanos que entrena empleados, Patricia implementó reentrenamiento masivo, porque reconoció que empleados discriminaban no por maldad, sino por entrenamiento recibido. Alguien les enseñó juzgar por apariencias, alguien les modeló desprecio hacia pobres, alguien les incentivó priorizar clientes correctos. Si trabajas en recursos humanos, especialmente en instituciones que sirven público, examina qué enseñas. No solo en manuales, sino en cultura. ¿Premias empleados que sirven ricos e ignoras quienes sirven pobres? ¿Bonos se basan solo en rentabilidad sin considerar inclusión? ¿Promociones van a quienes mantienen estándares que realmente significan excluir? Cambia incentivos, porque comportamiento sigue recompensas, y si recompensas exclusión, obtienes exclusión. Si recompensas inclusión, obtienes inclusión. Simple, pero revolucionario, para regulador que permite discriminación mediante inacción. Profeco actuó después de video viral, pero millones son discriminados sin video, sin escándalo, en silencio institucionalizado. Tu trabajo no es esperar crisis para actuar, es prevenir crisis mediante supervisión y proactiva. Y aunque bancos presionan para regulación laxa, tu lealtad debe ser a ciudadanos vulnerables, no instituciones poderosas. Auditoría sorpresa, comprador misterioso, revisión de patrones de rechazo, análisis demográfico de quién es servido y quién no. Todo eso es posible, todo eso es necesario. Y cuando descubres discriminación sistemática, castiga severamente, porque multa pequeña es costo de hacer negocio, pero suspensión de licencia, publicación de infracción, monitoreo permanente.
Eso cambia comportamiento. Usa poder que tienes para vulnerable, no para institución, porque ese es propósito de regulación. Proteger débil de fuerte, no proteger fuerte de escrutinio. Para inversionista o accionista de institución discriminatoria, posees acciones de banco, votaste directorio, recibiste dividendos y tal vez nunca preguntaste cómo esos dividendos fueron generados. Parte vino de excluir pobres, de cobrar comisiones excesivas a vulnerables, de negar servicios a quienes más necesitan. Y si ganancias vienen de crueldad, son ganancias manchadas. No digo dividas de acciones, digo uses influencia de accionista para cambiar políticas, propuestas en juntas, preguntas en asambleas, presión para incluir métricas de inclusión en evaluación de CEO. Porque inversionista responsable no solo busca retorno financiero, busca retorno ético. Y si institución genera ganancia mediante discriminar, debes exigir cambio o retirar inversión. Dinero habla, y cuando suficientes, inversionistas demandan ética, instituciones cambian, no por bondad, sino por necesidad. Para académico que enseña economía o negocios, Dr. Hernández reconoció que modelos tradicionales no capturan costos sociales completos de exclusión financiera. Enseñan maximizar ganancia sin considerar externalidades negativas. Si enseñas economía, negocios, administración, pregunta, ¿qué modelo presentas? ¿Modelo donde única métrica es ganancia? ¿O modelo donde ganancia es importante pero no única? Consideración. Estudiantes aprenden lo que enseñas, y si enseñas que negocio exitoso es solo negocio rentable, produces Robertos, gerentes que discriminan sin cuestionar porque fueron entrenados ver solo números, no humanos. Pero si enseñas que negocio exitoso balancea ganancia con responsabilidad social, produces Patricias, líderes que transforman instituciones de dentro. Currículo no es neutral, es formativo y forma futuros líderes que crearán o romperán sistemas opresivos. Elige sabiamente qué formas. Para líder religioso, que no conecta fe con justicia económica. Pastoral de Arquidiócesis fue radical, porque conectó teología con economía. Expulsar pobre es expulsar Cristo. Pero muchos líderes religiosos evitan temas económicos. Iglesia no debe meterse en negocios. Hablemos de salvación, no finanzas. Pero Biblia habla más de dinero que de cielo, porque dinero revela corazón, y cómo tratas pobre financieramente revela cómo tratas Cristo. Si lideras congregación, no separes fe de economía. Enseña que trabajo debe reflejar valores, que discriminación financiera es pecado, que participar en sistema opresor requiere arrepentimiento, y desafía específicamente a miembros que trabajan en finanzas. ¿Tu trabajo honra a Cristo? ¿Sirves vulnerable o explotas? ¿Incluyes o excluyes? Incomodará. Algunos se irán, pero otros se transformarán, y esa transformación cambiará instituciones, no solo individuos. Para víctima de discriminación institucional que lucha por dignidad, tal vez entraste a banco, oficina, institución, y fuiste tratado como menos, como si no merecieras mismo respeto que otros, como si pobreza fuera contagiosa. Duele profundamente, porque no solo rechazaron servicio, negaron humanidad, y esa negación daña alma. Cristo sabe, porque Cristo fue expulsado mismo, y Él registra cada insulto institucional, cada humillación burocrática, cada rechazo disfrazado de política. Tu valor no depende de aceptación de institución. Tu dignidad no requiere aprobación de sistema. Tu humanidad existe independiente de reconocimiento bancario, pero tampoco aceptes pasivamente. Reporta discriminación. Documenta, busca organizaciones como Fundación Esperanza que luchan por incluidos, porque silencio permite que sistema continúe. Y recuerda, sistema puede cambiar, no rápidamente, no fácilmente, pero puede, como cambió mediante video viral de Cristo siendo expulsado. Tu voz también importa. Usa-la para todos sin importar posición o situación. Historia enseña verdades universales que ninguno puede ignorar.
Primera, sistemas no cambian solos. Requieren individuos que dicen no. Roberto fue uno, Patricia fue otra, Tomás tercero, miles más necesarios. Segunda, transformación personal es posible. Roberto era cruel, se volvió compasivo. Cambio radical es real, nadie es irredimible. Tercera, presión múltiple funciona mejor. Regulación plus cambio interno. Plus alternativas, plus escrutinio público. Juntos rompen sistema que cada uno solo no puede. Cuarta, lenguaje técnico. Esconde discriminación, gestión de cartera, prevención de riesgo, optimización de recursos. Traduce, excluir pobres. Llámalo por nombre real. Quinta, Cristo prueba instituciones, no solo individuos. Entró banco probando sistema entero, y sistema falló, como falla constantemente. Sexta, Dios usa crisis para despertar. Video viral. Sistema colapsando. Despido de Roberto. Todo fue despertar. Doloroso pero necesario. Séptima. Testimonio de transformación. Inspira más que teoría. Historia de Roberto mueve más que estadísticas, porque muestra que cambio es posible. Octava, fe debe informar economía. No son esferas separadas. Si Cristo fue expulsado de banco, banco tiene problema teológico, no solo económico. Novena, justicia no es solo individual, es estructural. Cambiar Roberto sin cambiar BNC no resuelve. Ambos debían transformar. Décima, Cristo está en excluido, literalmente. Mateo 25 no es metáfora, es realidad. Cuando excluyes pobre, excluyes Cristo. Cuando sirves pobre, sirves Cristo. Entonces, pregunta final, ¿en qué sistema injusto participas sin cuestionar? ¿Qué discriminación institucionalizaste mediante solo hacer trabajo? ¿Qué políticas crueles aplicaste justificando con protocolo? Identifica, confiesa, cambia, porque seguir participando en crueldad sistemática no es trabajo, es pecado, y costo eventual es más alto que beneficio temporal. Roberto perdió empleo pero ganó alma, perdió carrera pero ganó propósito, perdió prestigio pero ganó dignidad real. Y ahora vive sabiendo que cada cuenta abierta, cada persona dignificada, cada sistema cuestionado, es servicio directo a Cristo, no metafórico, real, porque cuando sirves al excluido, tocas rostro de Dios. Cuando defiendes al despreciado, abrazas a Cristo. Cuando transformas sistema opresor, participas en obra redentora divina. En nombre de Jesús, quien fue expulsado de banco por ser pobre, quien probó institución financiera mediante solicitar ayuda simple, quien reveló discriminación sistemática mediante ser rechazado con violencia, quien mostró cicatriz probando que víctima de expulsión era Dios mismo, quien transformó expulsor Roberto en defensor de excluidos, quien colapsó sistema de banco como juicio, quien no olvida ninguna humillación institucional contra sus hijos pobres, quien juzgará sistemas completos, no solo individuos dentro de sistemas, quien demanda justicia estructural además de personal. Para ti, ahora, siempre, que cuestiones todo sistema que oprimes sin examinar, que desobedezcas toda política que requiere crueldad, que uses todo poder que tienes para incluir en lugar de excluir, que transformes si fuiste discriminador, que persistas si eres discriminado, que enseñes correctamente si formas futuros líderes, que inviertas éticamente si controlas capital, que regules efectivamente si supervisas instituciones. Porque Dios no preguntará si cumpliste métricas corporativas, preguntará cómo trataste al más pequeño, y respuesta no puede ser solo seguía órdenes, porque órdenes que requieren crueldad deben ser desobedecidas, y sistemas que institucionalizan discriminación deben ser destruidos. Para ti, ahora, siempre, que veas Cristo en cada pobre expulsado, que sirvas Dios en cada excluido dignificado, que transformes mundo un sistema a la vez. Amén, amén, amén.